Bueno, continuamos. Eh, o sea, la particularidad que tiene la escritura es que es un proceso que viene a articular por lo menos dos aspectos importantes de la vida humana, que es lo manifiesto, lo que nos pasa cotidianamente, lo que observamos, por lo que estamos atravesados, por lo que nos afecta, y también esa afectación de la realidad cotidiana, de qué manera la procesamos en nuestra imaginación, ¿sí? De qué manera nos sentimos estimulados y provocados después a volcar esta información en el papel. Entonces la escritura va a tener también una característica muy particular, que podríamos decir que mientras estamos escribiendo un texto literario, un poema, estamos produciendo simultáneamente una lectura, ¿sí? Estamos desarrollando ideas, estamos tratando de construir una imagen para poder explicar eso que sentimos. Entonces, la escritura también es una forma de lectura silenciosa de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia imaginación, de nuestros propios estados emocionales. ¿Por qué? Porque la escritura viene a funcionar como una especie de red en la que se van articulando sentimientos, emociones, con conceptos, ideas, imágenes, ¿sí? Hay momentos en que prevalece más el sentir, de querer transmitir algo y no encontrar la palabra. Entonces la escritura es un trabajo de precisión, de medición, de poder buscar esa palabra o ese detalle que me permita describir eso que siento, pero que no encuentro la palabra, ¿sí? Entonces, el escritor tiene la particularidad de estar comprometido con un proceso de cuidado de lo que va a escribir, de lo que va a decir y de lo que va a transmitir, ¿sí? De todas maneras, yo parto de la base de que para mi trabajo de análisis de texto literario, personalmente el material con la que yo trabajo trato, digamos, de no aplicar lo que comúnmente se llama juicio de valor del texto, en el sentido de que si el texto es bueno o es malo, si está bien escrito, si está mal escrito, sino que el texto para mí es un material en el cual yo, al aplicar la lectura interpretativa, tomo todos los aspectos que puede tener el texto, que puede manifestar el texto, y de esa manera es donde yo voy a hacer un trabajo de análisis, donde cuenta, por supuesto, lo correctamente que puede estar escrito un texto, como lo incorrecto que puede estar escrito, y todos los errores que puede tener el ejercicio de la escritura, en todos los aspectos. Porque considero que todos esos elementos me están hablando, me están diciendo, me están contando, independientemente del texto, quién es este escritor, cómo es en algunos aspectos su personalidad y las dificultades que también puede transmitir en esta manera de escribir, ¿sí? Porque justamente yo parto de la base de que la escritura, y no lo digo yo simplemente, sino otros autores mucho más versados en el tema que yo, que el proceso de la escritura no es algo necesariamente placentero en el sentido literal de la palabra, ¿sí? La escritura tampoco es ingenua cuando aún
hay escritores o escritoras que intentan mantener una actitud ingenua frente al proceso de la escritura. La escritura tiene la particularidad de develar, de desocultar, ¿sí?, algo que tiene que ver con la condición humana, ¿sí? Es, podríamos decir también, un modo de denunciar, de declarar, de exponer algún tipo de malestar que el escritor siente que le pasa, ¿sí? El tema, por supuesto, está también en la capacidad ficcional que ese escritor pueda ir adquiriendo en el transcurso del tiempo para mejorar, por supuesto, su actividad en todos los aspectos que hacen al desarrollo de la escritura, pero también es cierto que ese desarrollo tiene que estar acompañado, ¿no?, emocionalmente por el escritor, porque, vuelvo a repetir, de esta manera a mí me permite extraer esos aspectos humanos que lo atraviesan al escritor, pero que son del orden de lo universal, ¿no? Esa es la particularidad que va a tener para mí la escritura. ¿Por qué? Porque justamente la escritura tiene un discurso, tiene un texto que no está manifestado evidentemente en el texto escrito, sino, digamos, su poética. Y este es mi trabajo, intentar descifrar qué es lo que el autor nos quiere transmitir con el argumento, por ejemplo, de un cuento, de una novela o de un poema, más allá de lo que leemos en una primera instancia figurativamente. Entonces este trabajo que estoy realizando lo aprendí, me lo planteé desde mi formación del campo del psicoanálisis, donde Lacan también va a ser un autor muy importante, es de hecho muy importante, su obra podríamos también plantear que produce una ruptura epistemológica a partir de la década de 50, 60 y todo lo que queda del siglo XX y lo que actualmente está pasando con su pensamiento, tan importante y tan fuerte como el propio Freud. Siguiendo Lacan, la línea de investigación en la que había estado Freud, tomando por supuesto todos sus postulados, él va a hacer una lectura del psicoanálisis desde el psicoanálisis, o sea, formado ya como psicoanalista, haber hecho su análisis personal y su análisis didáctico, toma la decisión, como él dice, de releer a Freud, de volver a Freud, al Freud original. Entonces Lacan tiene la particularidad de ser un psicoanalista con mayúscula, y como dice él, yo estoy en la historia del psicoanálisis y Freud está en la historia del desarrollo de las ciencias, porque el fundador, por supuesto, que es Freud. Entonces, acá vuelve a surgir el tema de la importancia de la lectura, de los distintos procesos que también la lectura requiere para poder llegar a ese alto nivel de complejidad del entendimiento humano, y que no es sin la presencia de la escritura. O sea, Lacan tiene escrito más de 20 seminarios donde su trabajo de articulación con distintas disciplinas también del momento le permiten elaborar una nueva concepción que viene, a mi criterio, a terminar de pulir ciertos conceptos, ciertos aspectos de las teorías psicoanalíticas de Freud que habían quedado como puntos, por decir así, débiles, ¿no? Estos puntos débiles, por supuesto, han
sido tomados como elementos para ser muy mal criticados, tanto Freud como la propia teoría, y por supuesto desde otro saber científico o filosófico tratar de demostrar su invalidez, ¿sí? Su carencia de cientificidad, de comprobación empírica, ¿no? Entonces Lacan se propone hacer una relectura y una reescritura de la obra de Freud, por supuesto totalmente actualizado, o sea, actualizado, atravesado por otras nuevas disciplinas. En mi caso personal, yo soy partidario de que para poder leer a Lacan y poder comprenderlo, porque su escritura es mucho más abstracta, mucho más cerrada, mucho más hermética, primero hay que leer a Freud, ¿sí? Por lo menos mi experiencia me demuestra que el haber estudiado durante buenos años sistemáticamente en grupo los textos de Freud, analizar en grupo los textos de Freud, poder ser escuchado y poder escuchar también esa articulación, a mí me ha resultado de una manera bastante accesible poder leer los textos de Lacan. Hay algunos que no son partidarios de esta situación, pero como todas las cosas es respetable. Entonces, tomando la idea de Lacan, donde él también trabaja en su momento sobre algunos aspectos, algunos autores de la literatura, hay un ejemplo muy importante de una escritora francesa, Marguerite Duras, que ella escribe una novela que en el título de castellano se llama El arrebato, ya me voy a acordar el nombre, que es la historia de una mujer que se enamora, pero en un momento determinado, en una fiesta, ella observa que hay otra mujer que seduce a su novio y a partir de ahí desarrolla todo una actitud paranoica que la lleva a desarrollar una psicosis, ¿no? Entonces, cuando Lacan se entera de esto, él queda totalmente sorprendido porque de alguna manera se pregunta cómo es posible que una escritura de ficción haya logrado desarrollar un caso de psicosis femenina en un argumento de ficción novelada porque esta es la particularidad que tiene esta escritora, sin conocer al psicoanálisis, sin haber estado atravesada ni por la experiencia personal del análisis, ni por la experiencia teórica, ¿sí? Entonces, esto es lo que es impactante en este aspecto del desarrollo intelectual del ser humano. Como dos disciplinas que de alguna manera, podríamos decir, no tienen elementos en común, pueden terminar elaborando, ¿sí?, aspectos que hacen al funcionamiento del ser humano. Pero lo más interesante en el caso es el de la literatura, digamos, ¿no? Ese compromiso que debe tener el escritor para poder, a través de la ficción que va a crear, poder expresar aspectos humanos por la cual estamos todos atravesados. Y esto es lo que a Freud fundamentalmente le sorprende, le parece, digamos, como un gran misterio, y él hace hincapié en dedicarse a investigar en el campo de la literatura. Y bueno, esa es la propuesta en la que yo me he embarcado, de poder seguir esa línea de investigación, esa línea de lectura y de escritura, y de aquí que viene mi interés de poder analizar obras literarias de escritores
actuales para poder comprender esta relación que existe entre la literatura y el psicoanálisis y la literatura, y que la escritura fundamentalmente es el puente, ¿sí?, entre ambas disciplinas. Bueno, me estoy despidiendo. Seguramente la semana que viene continuaré con otro tema. Les agradezco, como siempre, que nos acompañen. Muchas gracias.